Vamos a hablar con Leticia Esteves. Ella es diputada provincial por Juntos por el Cambio. Ayer estuvo el ministro de Economía, Guillermo Pons, y queremos hablar con ella para ver qué sensación le dejó, ¿no? Qué impresión le causó este Pons allí en la legislatura. Leticia, bienvenida, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López la saludan. ¿Qué tal, Lorena, Alejandro? Buen día para ustedes y toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, Leticia. Bueno, ¿convenció o no convenció Pons? Bueno, no, la verdad que no tanto. No convenció. Primero, no estamos muy acostumbrados a ver ministros en la legislatura, así que eso fue algo novedoso. No lo veíamos al ministro Pons desde marzo, cuando tuvimos que aprobar la ley de emergencia sanitaria. Igualmente no lo vimos, no vino a la legislatura, sino que el encuentro de la comisión de ayer se hizo mediante la plataforma Zoom, así que ahí empezaron nuestros reclamos de por qué a los gremios sí de manera presencial y a los diputados de manera virtual. Pero bueno, fue lo que decidieron desde el Ejecutivo. Sí, hay que aclarar que no solamente estuvo el ministro Pons, sino también estuvo acompañado por algunos ministros más, como por ejemplo el ministro Facundo López Raggi, Monteiro, vinieron la ministra Sofía Zanucci, así que eso es algo para destacar. Creíamos que solamente iba a estar el ministro Pons y vino acompañado por parte de su gabinete. Pero la realidad es que el presupuesto que estamos tratando para el año 2021 es un presupuesto lleno de incertidumbre, y en eso sí coincido con lo que decía el ministro Pons ayer. Es un presupuesto deficitario, es un presupuesto que ingresa con 2.000 millones de pesos de déficit, es un presupuesto que por supuesto está generado en esta situación de pandemia y de crisis, con lo cual ahí hay un gran punto de incertidumbre, porque la realidad es que no sabemos qué es lo que va a pasar el año que viene, y es muy difícil tener previsibilidad de cómo van a ser los ingresos. Vos bien decías recién cómo se va a ir recuperando la economía el año que viene. El mayor ingreso, según el presupuesto del año que viene, proviene de las regalías. Y si no hay una política clara del gobierno nacional en la política hidrocarburífera, si no hay seguridad jurídica para que vengan los inversores, bueno, hay que ver qué pasa con los ingresos por las regalías. Hay objetivos macroeconómicos que están fijados por el gobierno nacional, por el presupuesto que se aprobó del gobierno nacional, como es la inflación de un 29%, un tipo de cambio a 102 pesos. Bueno, hay muchos factores que generan incertidumbre dentro del presupuesto, pero sin duda donde nosotros, ni hablar de la deuda, ¿no? Ya lo hemos hablado, la renegociación de la deuda. Si el Ejecutivo consigue poder renegociar la deuda, va a tener un alivio un poquito más importante para el año que viene, pero si no lo consigue, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y donde nosotros pusimos el foco, porque creemos que va a ser el punto más crítico, es respecto de cómo piensan aumentar los salarios, cómo piensan actualizar los salarios de todo el personal administrativo el año que viene, teniendo en cuenta que estamos partiendo de un año en el que no se les actualizaron los salarios, con una inflación cercana a un 30%, y que no hay plata, es como una sábana corta. Si sacamos de un lado para aumentar salario y actualizar, vamos a tener que recortar o destapar de otro lado, partiendo de un presupuesto deficitario, y por cada 10% que se le aumente o se le actualice los salarios a los empleados administrativos, estamos generando gastos por 10.000 millones de pesos. Entonces, la pregunta que le hicimos al ministro es: ¿de dónde va a salir esa plata? Porque no hay, ni siquiera recortando el 100% de la obra pública, que son 14.000 millones de pesos, le podríamos actualizar los salarios a la administración pública. Bueno, su respuesta ahí fue porque, no hay muchas formas de obtener dinero por fuera de lo que está presupuestado. Es o aumentamos los impuestos o tomamos más deuda para el gasto corriente. El ministro fue categórico con su respuesta de que endeudarse para el gasto corriente no es una buena receta, y así dijo de manera textual, pero la realidad es que
quedó en evidencia o quedó claro que no saben cómo van a poder realizar esos aumentos. Dijo, vamos a ir viendo cómo avanza el 2021, así que la suba de los salarios del año que viene va a estar atado a cómo se vaya recuperando la economía. Bien, o sea que él les confirma que no tienen proyección de inversión en mejoramiento de salarios. A ver, en los presupuestos, y esto ellos lo recalcan siempre, y esto es así, en los presupuestos nunca se estipula el aumento salarial del año que viene. Lo que sí dejó claro es que la actualización de los salarios no va a ser en base a la inflación como se hace generalmente, que se buscará otra forma u otra fórmula para poder actualizar los salarios. Insisto, cada 10% que se le aumente el salario a la administración pública son 10.000 millones de pesos más de gastos que va a tener la provincia. Así que nosotros creemos y consideramos que ahí está el punto más crítico que va a tener el gobierno provincial el año que viene, y con un dato político, que no es un dato menor, de que el año que viene es un año electoral. Entonces, ¿cómo va a ser? O sea, el Ejecutivo provincial va a pagar el costo político de no poder aumentar los salarios, y ahí nos fuimos al 2017 y nos fijamos qué pasó para comparar con una elección de medio término, cómo fue el aumento salarial. En el 2017 se aumentaron los salarios de la administración pública un 30%. Bueno, sin duda el año que viene va a ser muy difícil poder aumentar un 30% los salarios de la administración pública. Así que vemos ahí un punto crítico, y sin duda todo va a estar atado a la reactivación económica. Y Leticia Esteves, ¿qué es lo que ve en el corto plazo? ¿Qué nos puede llegar a pasar? ¿A dónde nos va a quedar esa sábana cada vez más corta, Leticia? Y a ver, la realidad es que hoy en día es muy difícil saberlo, porque todo está atado a lo que ocurre y cómo avance la pandemia, si llegan o no llegan las vacunas, si nos podemos vacunar y volver a la vida lo más normal posible. La verdad es que es muy difícil, por eso digo que es muy difícil proyectar el año 2021. A ver, si aparece la vacuna y todos volvemos a nuestra vida normal el año que viene, seguramente haya una recuperación económica mucho mejor en los ingresos, no solamente en las regalías, sino en los tributos provinciales. Pero si no aparece, si la vacuna no funciona y el año que viene volvemos a los aislamientos y volvemos a tener la segunda ola de coronavirus y volvemos a pasar un año similar a este, la verdad es que es imposible todavía pensar e imaginar el 2021. ¿Ustedes piensan reunirse con los gremialistas, los representantes de los sindicatos que nuclean a los empleados del Estado? No, hemos tenido, a través de la presidenta de bloque, hemos tenido algún intercambio de mensajes y tenemos pendiente una reunión, pero todavía no se ha concretado. Bien, ¿y qué les dijo Pons ayer? ¿Por qué con los sindicalistas se reúne en la oficina y con ustedes a través de Zoom? ¿Tiene que ver con la cantidad de casos de contagios que se generaron allí en la legislatura? No, en la legislatura hemos tenido muy pocos contagios y hemos trabajado muy bien durante todo el año, haciendo sesiones de manera presencial y virtual, eso depende de lo que quiera cada diputado. Personalmente asistí al recinto todas las sesiones, ¿Y entonces? y más allá de que hay una reducción en el personal, nosotros venimos a trabajar todos los días, y aparte era lo que le planteábamos ayer, en esta legislatura se está llevando a cabo el juicio de Cielo López, porque tenemos los lugares amplios para que se pueda llevar adelante un juicio que requiere tanta gente con las condiciones sanitarias adecuadas. La verdad que no tuvimos respuesta, y yo le dije, envidio sanamente a los gremios que no solamente los recibieron de manera presencial, sino que fueron invitados por la ministra Vanina Merlo, una ministra que nunca tuvo contacto con los diputados, y en esa reunión no solamente estuvo la ministra Vanina Merlo y el ministro Pons les dio una clase magistral de la situación de la provincia, sino también estuvo
el jefe de gabinete. O sea, los gremios consiguieron lo que nosotros venimos pidiendo durante todo este año, que es la concurrencia de los ministros, no solo cuando necesitan que sus leyes se aprueben, como pasó con la emergencia sanitaria, sino también que nos expliquen, porque una vez que nosotros aprobamos la ley de emergencia sanitaria no volvimos a ver a los ministros por acá. Así que si es por cuestiones de protocolo y de seguridad, seguramente desde la legislatura hubiéramos encontrado la forma de poder hacerlo respetando el distanciamiento social, el uso de barbijos como se hace desde el principio del aislamiento acá en la legislatura. Leticia, yo a partir de lo que me dice usted, de lo que me ha transmitido también Andrés Blanco hoy temprano, no sé cómo tirarle esto que estoy pensando, ¿no? Pero hay cierto distanciamiento desde la valoración sobre la institucionalidad de la legislatura a partir de este gesto del ministro Pons y el resto del gabinete provincial? Por supuesto, no tengo ninguna duda de eso. Y lo venimos percibiendo y lo venimos planteando desde que comenzó la gestión. Creo que es importante tener contacto con todo el gabinete, con todo, y más allá de los contactos personales que uno pueda generar con algún ministro para obtener alguna información o evacuar dudas, es el respetar la institucionalidad, y es que los ministros vengan y den informes y expliquen ante el cuerpo legislativo. Y esto no es ni siquiera una cuestión política. La legislatura está compuesta por 35 diputados de distintas fuerzas, o sea, escuché decir muchas veces que la legislatura es el lugar más democrático de la provincia. Bueno, entonces creo que es acá donde los ministros tienen que venir. Y no solamente venir, los ministros y el oficialismo ha bloqueado, el oficialismo en la legislatura ha bloqueado todo pedido de informe que se hace, desde el más importante hasta la cosa más pequeña que se ha presentado. Automáticamente se bloquean los pedidos de informe cuando el acceso a la información es pública, porque así lo establece nuestra Constitución, porque tenemos una ley de acceso a la administración pública, y los pedidos de informe tendrían que circular rápido y tendríamos que obtener las respuestas rápido dentro de los 15 días como lo establece la ley. La verdad que nosotros venimos sintiendo, y no solamente desde Juntos por el Cambio, porque esto es un reclamo que se hace desde todo el arco opositor, nosotros sentimos que no se valora la representación que tenemos nosotros acá, que no se valora a la legislatura como institución, porque, insisto, solamente vemos a los ministros cuando necesitan la aprobación de leyes importantes como la ley de emergencia sanitaria, como el presupuesto. Después, el resto del año hemos visto muy poquitos ministros, te diría que tan solo 2 ministros hemos visto pasar de manera esporádica por alguna comisión. La no respuesta a los pedidos de informe y la no asistencia a la legislatura creo que marca un poco la importancia que le dan a este poder del Estado independiente. ¿Y qué es lo que dice el vicegobernador Marcos Cotman? Porque imagino que debe ser parte de este esquema de gobierno en la provincia. Sí, a ver, el vicegobernador en la legislatura no tiene un contacto estrecho y cotidiano con los diputados, como si, o sea, el vicegobernador lo que hace es presidir las sesiones, pero el vicegobernador no participa de las comisiones, que es donde se tratan justamente todos estos problemas y donde se generan los debates. Sin ir más lejos, ayer tuvimos un acalorado debate en la Comisión de Producción, porque en el mes de julio le preguntamos al Ejecutivo Provincial qué era lo que estaba sucediendo con la materialización del aporte del plan de lucha contra la mosca de la fruta, que es lo que le permite a los productores exportar, y todavía no obtuvimos respuesta, y tampoco tuvimos los votos de los diputados del Movimiento Popular Neuquino para lograr un despacho y que salga desde el recinto este pedido de informe, que consideramos que es sumamente importante. La verdad que es muy complicado lo que ocurre acá en la legislatura.
Leticia no me respondió. ¿Qué dice Kopman de esto? Porque imagino que usted se lo debe haber expuesto en algún momento, lo debe haber encontrado, bueno, no deben compartir el ingreso y salida del baño, pero en algún pasillo, en algún lugar lo debe haber encontrado a Kopman. No, Y lo no, debe haber más agarrado y allá. le debe haber dicho, che, Marco, ¿qué pasa que no vienen los ministros acá? ¿Por qué no vienen los ministros acá, los ministros de tu gobierno? No, más allá de si uno se lo encuentra o no, que es muy difícil por ustedes, no sé si conocen la legislatura, pero Presidencia está separado de los pasillos de la legislatura. Esto es algo que decimos en cada una de las sesiones que él preside, así que sin duda lo ha escuchado y está al tanto de este reclamo. A través del vicegobernador conseguimos y tuvimos la reunión con el gobernador, con la ministra de Salud y con el ministro el jefe de gabinete que se hicieron con cada uno de los bloques, pero la realidad es que lo que nosotros queremos es el informe de los ministros en la legislatura, y eso es algo que también le dijimos. Nosotros queremos que los ministros vengan a la legislatura y no que sea una reunión a través de Zoom. Por supuesto que se lo hemos hecho saber. ¿Usted quiere que nosotros le pasemos el reclamo formal al aire a Marcos Kopman? No hay problema, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Él ya está al tanto de este reclamo, porque insisto, no es algo que digamos solamente en las comisiones, sino también lo decimos públicamente y lo decimos cada vez que podemos, o en realidad cada vez que podemos, no, casi todas las sesiones surge este inconveniente, porque uno pide la moción de preferencia, pide el tratamiento sobre tablas, que son cuestiones que se deciden dentro del recinto con los votos y el acompañamiento o no del Movimiento Popular Neuquino, hace que un proyecto se apruebe o no por la mayoría que tienen en la Cámara, así que son debates a diario. Leticia, siempre un gusto charlar con usted. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por la comunicación, saludos, que tengan buen día. Leticia Esteves, diputada provincial por Juntos por el Cambio, enojada, ofendida, obviamente, no es para menos. Guillermo, ¿cómo te vas a reunir de manera presencial con Quintriqueo y no vas a ir a la legislatura a compartir un momento con los diputados provinciales? Mirá en el despelote que te metí.